Dicen que en el oeste el polvo no solo oculta huellas, entierra nombres que nunca pudieron florecer. Y si estás escuchando esta historia desde algún rancho olvidado de Texas o desde un balcón polvoriento de Sonora, escribe en los comentarios desde donde nos escuchas, porque historias como esta merecen ser contadas con el mismo cuidado con que se sopla una brasa antigua. Era el otoño de 1881 y el rancho del gobernador, en la región seca de Nuevo México, vivía bajo un silencio de apariencias. Las altas puertas, los muros de adobe, el patio con estatuas desgastadas por el viento, todo parecía imponente, pero dentro de las paredes las reglas eran más afiladas que cuchillo de carnicero. Y fue allí donde una joven llamada Inés cargaba cubos, barría hojas y servía café sin jamás ser notada. Inés no tenía apellido. Decían que su madre había muerto de fiebre en una choza lejana y que nadie conoció jamás al padre. Era menuda, con trenzas bien apretadas y andar ligero como sombra. Nunca respondía con groserías, incluso cuando escuchaba susurros maliciosos de las otras criadas. Esa cree que es mejor solo porque tiene la mirada firme, decían. Pero Inés nunca pensó eso. Solo sabía que bajar demasiado la cabeza hacía que el mundo olvidara que existías. Y ella, en el fondo, quería ser recordada, aunque fuera por justicia. Servía desde hacía 2 años en la Casa Grande, bajo las órdenes de la señora Dolores, viuda del antiguo gobernador. Una mujer fría, controladora, con voz dulce y veneno en el corazón. Aquella tarde polvorienta, el rancho recibía una comitiva de políticos y forasteros ilustres. La nueva administración estaba llegando, y entre los invitados discretos caminaba el nuevo gobernador territorial, don Fernando de Aranda, hombre de postura recta, ojos cansados y pasado militar. Era el tipo de hombre que escucha más de lo que habla, y ve mucho más de lo que deja traslucir. Mientras los hombres se reunían en el salón principal, Inés equilibraba una bandeja con copas de cristal cuando tropezó con la alfombra pesada. El sonido del vidrio rompiéndose silenció la sala como un disparo. El vino corrió hasta los pies del juez, y antes de que pudiera disculparse, la señora Dolores se acercó con furia calculada. «No se puede esperar elegancia de quien nació para limpiar el suelo», dijo con voz cortante. «Avergüenzas esta casa». La risa contenida de los invitados perforó más que las palabras. Inés no lloró, solo se agachó y comenzó a recoger los pedazos, con los dedos temblando y la mandíbula firme. Pero del otro lado de la sala, sin que nadie lo notara, don Fernando observaba, no la caída, sino el silencio, la dignidad con la que ella soportaba la humillación. Eso removió algo antiguo en él. Quizá porque, en tiempos de guerra, había aprendido que quien recibe golpes en silencio a veces lleva más coraje que quien empuña un arma. Esa misma noche, mientras las luces del salón aún titilaban entre las cortinas pesadas, Inés fue llamada con urgencia por los encargados del rancho. No esperaba otra cosa que lo peor, quizá el despido inmediato, una nota de expulsión, tal vez hasta prisión por falta de respeto al ambiente oficial, como algunas criadas susurraban entre sí. Pero lo que recibió fue una orden inesperada: empacar sus cosas y presentarse al día siguiente en la parte trasera del Alcázar de Santa Fe, sede administrativa y política del territorio. La decisión, dijeron, venía directamente del nuevo gobernador. Ninguna explicación, ninguna despedida. Dolores ni siquiera la miró a los ojos. Las demás criadas fingieron sorpresa, pero detrás de las sonrisas envenenadas, la envidia hervía. Inés sabía que su vida ya no le pertenecía, y quizá nunca le había pertenecido. Pero en ese instante, mientras caminaba de madrugada con su atillo de ropa en un brazo y un pan duro en el otro, sentía algo que hacía mucho había olvidado: curiosidad sobre lo que vendría.
El alcázar no era un palacio, pero tenía algo sagrado. Las paredes eran altas, hechas de piedra áspera y ventanas pequeñas, como si quisieran proteger algo valioso o esconder pecados antiguos. Inés comenzó a vivir en los alojamientos internos, limpiando los pasillos que daban al salón de registros, donde hombres de saco discutían el futuro de tierras, tratados y ejecuciones. Allí, ella ya no era invisible, sino observada. Las otras mujeres del servicio susurraban a sus espaldas. Solo vino porque al nuevo gobernador le gustan los bichos exóticos, se burlaban. Y cada mirada atravesada era como una espina clavada de lado. Aún así, Inés mantenía la compostura. Llegaba antes del sol, limpiaba sola las escaleras y dormía tarde, al sonido de botas golpeando en el pasillo. Su silencio, antes visto como debilidad, comenzaba a inquietar a quienes no sabían convivir con personas que no se doblan por dentro. Fue durante una de esas madrugadas, mientras desempolvaba los libros de la vieja biblioteca desactivada del alcázar, que Inés oyó pasos lentos. Pensó en esconderse. Las criadas no debían estar allí, pero al darse vuelta encontró al propio gobernador apoyado en la puerta, con una sonrisa discreta y una carpeta de cuero en las manos. «¿Te gusta leer, señorita?», preguntó, señalando un evangelio gastado que ella había dejado abierto sin darse cuenta. Inés se quedó inmóvil, sin saber si mentía o confesaba. «Mi madre me enseñó, cuando todavía vivíamos cerca del cañón. Decía que quien sabe leer nunca está solo». Don Fernando solo asintió. No había burla en su rostro, ni sorpresa, solo un cansancio sincero, como si él también hubiera necesitado palabras para atravesar noches sin nombre. Desde entonces, los encuentros silenciosos entre Inés y el gobernador se hicieron frecuentes, siempre casuales, siempre discretos. Ella seguía limpiando libros, él aparecía con excusas que apenas disimulaban el deseo de conversar. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, había una delicadeza entre ellos que no cabía en las reglas del alcázar. Ella contaba historias de su madre, de cómo aprendió a observar el cielo para saber cuándo llegaría la lluvia. Él hablaba de batallas, de la dificultad de enviar hombres a la muerte, sabiendo que ningún título lo protegía de la culpa. Y en ese espacio entre dos realidades, la de la criada y la del gobernador, nacía algo que ningún decreto podría controlar, una intimidad sin prisa, hecha de silencio, respeto y algo más difícil de nombrar, algo que en el viejo oeste muchos llamarían pecado, pero que para ellos era solo verdad. En esa tierra donde el tiempo parecía andar sobre espuelas y promesas rotas, una amistad entre un hombre de poder y una mujer sin nombre era más arriesgada que un duelo al mediodía. Y sin embargo, fue justamente eso lo que floreció entre las paredes de piedra del alcázar. No hubo notas intercambiadas, ni juramentos susurrados en la oscuridad. Lo que había entre Inés y Fernando era más sutil, un tipo de reconocimiento. Él veía en ella una claridad que sus consejeros habían perdido. Ella veía en él a un hombre todavía capaz de escuchar con el corazón, pero el mundo afuera no era ciego, ni mudo. Los pasillos del poder siempre tuvieron oídos y ojos dispuestos a distorsionar lo que no comprenden. La primera en olfatear lo que no podía controlar fue la viuda Dolores, ahora sin influencia directa, pero aún con fuertes lazos entre los consejeros y comadres de la élite local. Dolores conocía bien el juego del prestigio y sabía que una criada ganando la confianza del gobernador era un riesgo mayor que cualquier pistolero. Sobornó entonces a una de las cocineras del alcázar, mujer amarga, sin familia, que aceptó unas monedas y la promesa de un cargo para entregar algo útil. La orden era simple:
encontrar cualquier cosa que pudiera manchar la imagen de Inés. Y cuando no se encuentra lo que se desea, en el oeste es común inventar. Así fue que cierta mañana apareció una carta, escrita con tinta reciente, doblada con esmero, encontrada en el fondo de la biblioteca donde Inés solía limpiar. La letra imitaba la de ella, simple, firme, sin adornos. El contenido, sin embargo, era venenoso. Decía que Inés deseaba ascender, que soñaba con ablandar el corazón del gobernador para llegar a su cofre. Hablaba de feminidad como arma, y terminaba con la frase, que el poder me vea, porque el amor no basta. Era una trampa primitiva, pero eficaz. Cuando Fernando leyó la carta, solo en su gabinete, algo en él estalló, no porque creyera plenamente, sino porque en ese cargo la duda era como óxido. Bastaba un punto para corroerlo todo. Sin juicio, sin derecho a respuesta, Inés fue llamada por uno de los secretarios y avisada de su transferencia inmediata. Sería enviada a una casa de retiro en las colinas de San Bartolo, lugar usado para la reeducación de servidoras comprometidas con la ética del servicio. Un eufemismo cruel para exilio. Ella no lloró, no preguntó. Tomó sus cosas, pocas ropas, un retrato de su madre y 2 libros, y partió en 1900. Silencio. Al subir al carretero que la llevaría, miró por última vez al alcázar. El cielo estaba opaco, como si el propio sol desconfiara de la verdad. Y aunque no sabía con certeza qué había pasado, Inés intuía, cuando una mujer sin apellido se atreve a levantar la mirada en un lugar de títulos, siempre hay alguien dispuesto a romper sus alas antes de que descubra que puede volar. La casa de retiro en San Bartolo no era una cárcel, pero tampoco era libre. Era una construcción baja, con paredes de adobe blanco y ventanas pequeñas, rodeada de olivos secos y senderos de piedra. Las mujeres allí usaban vestidos simples, mantenían el cabello recogido y hablaban bajo, como si el sonido pudiera molestar a los santos que nunca venían. La rutina era silenciosa, marcada por la campana de la capilla, el olor a jabón y los ojos cansados de las linternas. Inés llegó como todas las demás, sin explicaciones, sin promesas, pero, a diferencia de ellas, no cargaba culpa alguna. Y eso, tarde o temprano, comenzaría a doler. Los días pasaban como polvo llevado por el viento. Inés limpiaba pasillos, cosía mantas y leía escondida los 2 libros que había traído, un evangelio antiguo y un volumen de medicina rudimentaria. Las otras internas la miraban con desconfianza. Algunas intentaban hablarle, otras solo susurraban, hasta que cierto día una mujer anciana llamada Clara, exdama de compañía de una antigua familia de Chihuahua, se acercó. Tenía los ojos apagados, pero la memoria viva. «Eres hija de Lorenza de los Ángeles, ¿no?», preguntó con voz ronca. Inés se congeló. Nadie allí sabía el nombre de su madre. «Yo la conocí hace mucho tiempo. Cosía para la condesa de Villanueva. Era hermosa, pero prohibida de amar, como tú». Fue con Clara que Inés comenzó a armar el rompecabezas de su origen. Lorenza, su madre, había trabajado joven en la hacienda del conde de Villanueva del Arco, uno de los hombres más influyentes del norte. Tuvo un hijo con él, secreto silenciado con dinero y silencio. Después fue despedida. Inés era esa hija nacida de lo que la élite llamaba escándalo, pero que la vida llamaba verdad. Clara aún guardaba cartas y documentos antiguos, escondidos en una caja de costura. Entre ellos, un certificado falso, un retrato envejecido de Lorenza y un pedazo de carta con el escudo de los Villanueva. Inés no sabía qué hacer con eso. La sangre que corría en sus venas no le daba derecho a nada, pero el dolor de haber sido humillada ahora tenía otro nombre: injusticia. Mientras tanto, en el alcázar, don Fernando comenzaba a desconfiar de su propia prisa.
Esa carta nunca le pareció completamente verdadera. Había frases que no coincidían con lo que conocía de Inés, una firma imperfecta, una falta de emoción en las palabras. Y cuando pidió que compararan la tinta de la carta con los frascos de la biblioteca, descubrió algo inesperado. Ese tono específico de azul oscuro no existía más en los estantes de la administración desde 2 meses antes de la supuesta escritura. Fue suficiente. Fernando mandó investigar discretamente. El resultado llegó 3 días después. La tinta era reciente, comprada por alguien ligado a la viuda Dolores, y la criada que encontró la nota había desaparecido del rancho sin dejar rastro. El descubrimiento cayó sobre don Fernando como lluvia en techo seco, ruidosa, incómoda e imposible de ignorar. Durante años había aprendido a medir cada gesto, cada palabra, como quien vive con el dedo en el gatillo. Pero, ante la verdad, el silencio le pareció cobarde. Mandó llamar a 2 de sus consejeros más antiguos y expuso las pruebas con claridad. Uno de ellos, más prudente, sugirió resolver todo en secreto, mantener intacta la imagen del gobierno. Pero Fernando ya estaba harto de apariencias. Por primera vez, desde que asumió, habló con la voz de hombre, y no de cargo. Preferiría perder el título que vivir sabiendo que destruía el honor de una inocente. Al mismo tiempo, Inés reunía fuerzas para escribir una carta, no al gobernador, sino a la justicia del territorio. Con la ayuda de Clara, redactó un relato breve y directo donde describía los hechos de su origen, anexaba los documentos de su madre y pedía solo una cosa: que su nombre fuera registrado oficialmente como hija de Lorenza de Los Ángeles y por lo tanto reconocida como parte legítima de la línea Villanueva del Arco. No quería tierras ni fortuna, solo la reparación del nombre que le habían negado. Cuando la carta fue entregada por un viajero confiable, Clara dijo en voz baja: «Ahora tienes un nombre y nadie podrá arrebatártelo». Pocos días después, el clima en el Alcázar cambió. Los pasillos se volvieron más silenciosos, las miradas más atentas. La noticia de que Fernando preparaba un pronunciamiento público corrió como pólvora. Algunos pensaban que renunciaría, otros que declararía guerra a alguna facción del norte. Nadie esperaba lo que realmente ocurrió. Reunido ante el Consejo Territorial, con representantes de los condados más poderosos presentes, Fernando leyó en voz alta la carta de Inés. Contó su historia, expuso la falsificación y declaró, sin temblar, que reconocía su derecho como ciudadana y como descendiente legítima de una de las familias más antiguas del territorio. Un murmullo recorrió la sala, pero Fernando no se detuvo. Alzó el rostro y dijo: «Ella no es solo heredera de sangre. Es heredera de algo que esta tierra ha olvidado: dignidad». Dijo que si el consejo no aceptaba su decisión, renunciaría inmediatamente al cargo y que prefería volver a ser solo Fernando, hijo de una profesora y de un agricultor, antes que ser cómplice de un sistema donde el poder sirve para esconder injusticias. El salón quedó en silencio, hasta que, uno a uno, los consejeros bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a disputar. Una verdad bien dicha tiene más fuerza que cualquier decreto, y en ese instante el nombre de Inés de Los Ángeles fue registrado oficialmente en los archivos del territorio. No por privilegio, sino por derecho. La decisión fue publicada en los periódicos locales con un titular discreto: «Nombre reconocido por justicia territorial». Nada más. Ni imágenes, ni escándalos, ni adulaciones. Pero entre líneas, quien leía con atención percibía que algo estaba cambiando en el alma del territorio. Por primera vez en décadas, una mujer sin dote, sin apellido, sin protección política, había sido escuchada. Y más, había ganado. Inés supo la noticia por una carta traída por el
propio mensajero del Alcázar. Dentro del sobre había solo un papel doblado con la caligrafía del gobernador. El silencio no te quitó el derecho. Estoy listo para escuchar si aún tienes algo que decir. Ella leyó, respiró profundo y no respondió de inmediato. En los días siguientes, Inés volvió a caminar entre los huertos de San Bartolo como si el suelo fuera diferente. Las internas ahora la miraban con un respeto silencioso y Clara con una sonrisa que no cabía en el rostro. Tú no naciste. Y para coser el silencio de los demás, niña, dijo ella. Naciste para enseñar que no toda nobleza viene con escudo. Pero el corazón de Inés aún dudaba. No por miedo, no por orgullo, sino porque había aprendido que gestos hechos con prisa, aunque nobles, pueden aplastar en lugar de levantar. Y ella quería que la verdad no fuera una bandera pasajera, quería que durara, que fuera raíz y no solo flor de temporada. Solo semanas después, cuando el otoño ya se confundía con el invierno, Inés decidió regresar. Pidió al conductor de la diligencia que la dejara en el camino lateral del Alcázar y caminó sola hasta las puertas. Llevaba un vestido sencillo, cabello recogido como siempre, y en los ojos el mismo brillo de cuando recogió los vidrios sin derramar una lágrima. Cuando Fernando la vio acercarse, no sonrió. Solo se quitó el sombrero y se puso de pie en silencio. Ella se detuvo frente a él y dijo, «Ahora que mi nombre fue limpiado, puedo finalmente hablar con el corazón libre. Si aún quieres escucharme, hazlo como hombre, no como cargo». Él asintió, con ojos que cargaban más tiempo que edad. Inés continuó, «No quiero ser un secreto guardado entre pasillos, ni un retrato escondido en un cajón de gobernador. Quiero que, si me amas, sea igual que luché por mi nombre, con coraje, sin atajos, sin protección, sin piedad. Quiero que me veas de igual a igual, y si eso es demasiado para este mundo, entonces ámame de lejos, pero de verdad». Fernando no respondió de inmediato, solo abrió espacio a un lado del camino, extendió la mano y dijo, «Entonces caminemos, que cada paso diga quiénes somos y lo que nunca más seremos». No hubo anuncio público, ni boda lujosa, ni cartas perfumadas circulando entre las familias influyentes del territorio. Inés no se convirtió en dama de honor ni primera dama del Alcázar. Lo que nació entre ella y Fernando no era para que el mundo exhibiera, sino para que aprendiera. Pasaron a compartir tardes en la terraza trasera, donde el sol daba perezoso y los temas eran más sinceros que cualquier discurso. Ella no cambió su forma de vestir, ni de andar, ni de mirar. Él no exigió. Al contrario, comenzó a frecuentar menos los salones y más los archivos de la biblioteca, donde leía en voz alta para ella y, a veces, escuchaba sin interrumpir cuando Inés contaba sobre su madre, sobre el miedo a ser olvidada, sobre el amargo sabor de la injusticia. En el pueblo, mucha gente extrañó la transformación. Decían que el gobernador se había ablandado, que ya no mandaba con la misma dureza. Otros decían que estaba bajo un hechizo, pero quien realmente conocía a Fernando notaba que por primera vez en años caminaba erguido no por obligación, sino por convicción. La presencia de Inés alteró lentamente la forma en que se hacían las cosas. Las criadas comenzaron a tener día de descanso. Los campesinos recibían audiencia en el patio, no más por los capataces. Los documentos comenzaron a escribirse en lenguaje más claro, y una pequeña sala en la parte trasera de la biblioteca fue transformada en escuela nocturna, abierta para quien quisiera aprender a leer, como Lorenza, la madre de Inés, hizo con ella. Ese cambio silencioso no vino sin resistencia. Hubo quien intentó sabotearlo. Un delegado del norte escribió al Consejo de México acusando a Fernando de subvertir el orden tradicional y mezclar política con sentimentalismo.
La respuesta fue un silencio institucional y cartas populares con más de 300 firmas apoyando el nuevo modelo de gobierno. Eran agricultores, viudas, curanderos, profesores y hasta un antiguo capataz que perdió la mano en un accidente y dijo en voz alta: «Nunca nadie me llamó por mi nombre hasta que la señorita Inés preguntó». La fuerza del cambio no estaba en las paredes del alcázar, sino en el eco que la dignidad dejaba en los demás. Y ese eco crecía. Con los años, el cabello de Fernando se volvió blanco y los pasos de Inés más lentos, pero la fuerza con que caminaban juntos no disminuía. Vivían en una casa de adobe sencilla, aún en la parte trasera del alcázar, donde los muebles eran de madera rústica y la mesa lo suficientemente grande para recibir gente de todo tipo. Nunca tuvieron hijos, pero criaron toda una generación de jóvenes que aprendieron con ellos lo que ningún libro enseñaba: que la justicia se construye con constancia, que el amor se prueba en silencio y que los nombres no se dan, se sostienen. Inés jamás quiso corona, pero, sin querer, se convirtió en reina de lo más difícil de gobernar: la conciencia. El tiempo, ese viejo caballero que nunca desmonta, fue llevando rostros y costumbres, pero no borró el nombre de Inés de los Ángeles. Cuando Clara murió, ya muy vieja, Inés veló el cuerpo como si fuera su madre verdadera. Quiso enterrarla junto a un olivo en los campos de San Bartolo, con una pequeña placa de madera donde escribió con sus propias manos: «Aquí yace quien recordó al mundo quién era». Desde ese día, comenzó a visitar el lugar siempre que podía. Se sentaba en silencio, con un chal sobre los hombros, y leía en voz alta fragmentos del Evangelio, no para sí misma, sino como si ofreciera palabras de vuelta a quien la ayudó a recuperar su propio nombre. Una vez, al volver del retiro, encontró a un grupo de niñas del pueblo sentadas en la puerta del alcázar, mirando curiosas hacia adentro. Inés se detuvo, sonrió y preguntó qué hacían allí. Una de ellas, con pecas en la cara y los pies sucios de polvo, respondió: «Dicen que aquí vive una mujer que no tiene corona, pero manda más que el rey». Inés rió, se agachó al nivel de las niñas y solo dijo: «Si algún día mandan en algo, que sea en la propia conciencia. El resto, el tiempo se lo lleva». Esa escena, simple como un grano de maíz en la palma de la mano, se convirtió en historia contada alrededor de fogatas por años. Fue en esa misma época que el gobernador Fernando recibió la visita de un mensajero venido de México. La carta que traía era solemne. El presidente de la República lo invitaba a reasumir un alto cargo político en la capital. Ofrecían prestigio, recursos, influencia. Era la oportunidad de regresar al centro del poder con honores y alfombras rojas. Pero Fernando rechazó. Escribió su respuesta en papel simple: «Fui útil al territorio porque aprendí con quienes no tenían voz. No cambio eso por palacios». Prefirió envejecer allí, donde había descubierto que el verdadero poder no grita, transforma. Y donde aprendió, con Inés, que gobernar empieza por escuchar. Cuando la salud de Fernando comenzó a fallar, Inés no permitió que ningún médico lo atendiera sin que ella estuviera presente. Se sentaba a su lado, tomaba su mano y le leía con la misma voz calma de siempre. En los últimos días, él apenas hablaba. Solo la miraba como si todavía estuviera escuchando, incluso cuando el cuerpo ya no respondía. La noche en que partió, la luna estaba alta y el cielo despejado. Inés se quedó allí, sin lágrimas. Solo cerró sus ojos con dedos firmes y murmuró: «Cumpliste lo que prometiste. Me amaste sin miedo». Luego apagó la lámpara y guardó silencio. Porque ciertos dolores no necesitan sonido para ser eternos. En los días siguientes a la muerte de Fernando, el alcázar no tuvo ceremonia oficial ni desfile militar. A pedido suyo, todo fue simple: una misa discreta, un ataúd de madera clara
y un entierro en el pequeño jardín detrás de la biblioteca, donde habían pasado tantas tardes juntos. Inés organizó todo con el mismo cuidado con que siempre hacía las cosas, sin prisa, sin ostentación, sin ruido. Mandó grabar en la lápida solo: «Aquí descansa quien supo escuchar». Quienes llegaron de lejos esperaban ver a una mujer destrozada, aislada por el dolor, pero lo que vieron fue una figura serena, con mirada firme y ropa de luto que no pedía piedad, solo respeto. Después del entierro, muchos pensaron que Inés dejaría el Alcázar, que volvería a vivir como antes, ahora con un apellido reconocido y tiempo para descansar. Pero ella permaneció allí, no por apego al pasado, sino porque sentía que aún había cosas por hacer. Asumió el cuidado de la biblioteca, organizó los archivos antiguos, catalogó cartas, rescató nombres borrados por la burocracia. Fundó una pequeña escuela en el fondo del jardín, donde enseñaba a niñas del pueblo a leer y escribir, y de vez en cuando recibía visitas de jóvenes que venían solo para escuchar su historia. Se sentaban en el suelo de barro apisonado y quedaban en silencio, como si su sola presencia dijera más que 1000 consejos. Y lo decía, porque Inés nunca se propuso ser ejemplo, pero, sin querer, se convirtió en referente. Su nombre comenzó a mencionarse en reuniones del consejo como sinónimo de respeto. Su retrato, pintado por un artista popular, fue colocado discretamente en una de las salas del Alcázar, no como símbolo de poder, sino como recuerdo de lo que significa honrar la verdad. Un día, el nuevo gobernador, joven, elocuente, ambicioso, pidió hablar con ella. Quería saber cómo se gobierna con justicia sin perder autoridad. Inés respondió solo: «Empieza mirando a los ojos a quien nadie escucha. El resto, el camino lo enseña». Los años pasaron despacio. Las arrugas llegaron poco a poco, sin alarde. El cabello se volvió blanco, como si hubiera absorbido el polvo del desierto. Pero Inés seguía caminando por los pasillos del Alcázar como el primer día, con ligereza y firmeza, como quien carga con el pasado y el presente al mismo tiempo. Ciertas noches se sentaba en la puerta de su casa y observaba el cielo. No rezaba en voz alta, no pedía nada, solo murmuraba nombres: Clara, Lorenza, Fernando. Y en medio del silencio del pueblo, decían que el viento cambiaba cuando ella hacía eso, que era como si toda la tierra recordara lo que alguna vez fue justo. Fue en una de esas noches tranquilas de cielo despejado cuando una joven apareció en la puerta del Alcázar, sosteniendo en sus manos un cuaderno viejo y gastado. Tenía ojos oscuros como los de Inés, pero la marcha ansiosa de quien aún no sabe a dónde pertenece. Dijo que venía de lejos, que había oído hablar de la mujer que enseñaba sin levantar la voz y que traía demasiadas preguntas para guardar sola. Inés la recibió con té de hierbas y una manta. Escuchó todo en silencio. La chica contaba sobre la vida en un rancho donde las mujeres no tenían derecho a palabra, donde las cartas de la escuela eran rasgadas por sus propios padres. Cuando terminó, Inés solo dijo: «Tu historia aún se está escribiendo, pero nunca dejes que otros decidan quién serás al final». Esa madrugada, la joven durmió en el banco de la biblioteca, entre pilas de libros y olor a papel antiguo. Y al despertar, vio a Inés sentada con un cuaderno nuevo en las manos. «Empieza por aquí», dijo. «Escribe con verdad. No importa si nadie lee ahora. Algún día alguien encontrará tus palabras y se reconocerá en ellas». Y así, sin ceremonia, Inés comenzó a enseñar también la escritura. No como forma de estatus, sino como herramienta de existencia. Era su forma de garantizar que otras voces no tuvieran que enfrentar el mismo silencio que ella enfrentó. Esa chica fue la primera de muchas. Con el tiempo, jóvenes de diferentes regiones comenzaron a llegar.
hijas de agricultores, huérfanas de guerra, niñas con heridas invisibles. Todas encontraban en Inés un puerto, firme, silencioso, sin promesas de milagro, pero con la certeza de que allí serían vistas. Decían que bastaba mirar sus ojos para entender que la vida podía ser dura, pero no tenía que ser injusta. Inés no les enseñaba a vencer, enseñaba a permanecer. Y eso, en un mundo de tierra agrietada y reglas injustas, era lo que más faltaba. Un día, alguien preguntó a Inés si se arrepentía de no haber aceptado el título de nobleza cuando el Consejo, años antes, le ofreció la posibilidad de ser reconocida formalmente como dama honoraria del territorio. Ella rió, como quien ya lo había respondido 1000 veces en su interior. La nobleza, «Oh, que me interesa», dijo. «No necesita sello ni anillo. Está en mirar a alguien a los ojos y no sentir vergüenza de quién eres. Está en decir la verdad, cuando el mundo entero prefiere el silencio». Y entonces volvió a escribir en el cuaderno de tapa gastada, como si aún tuviera páginas por llenar. La vejez de Inés no llegó de repente. Llegó como llegan las primeras sombras al final de la tarde, despacio, sin anuncio, pero imposible de ignorar. Las rodillas comenzaron a dolerle en los escalones de Minsintosin, la biblioteca, los ojos a arderle por el polvo de los archivos antiguos. Pero ella no se quejaba, solo disminuía el ritmo, sin abandonar jamás lo que hacía. Continuaba abriendo la escuela en las mañanas frías, preparando té para las visitas, cuidando las flores alrededor de la tumba de Fernando. Cuando le preguntaban si extrañaba algo, respondía: «Del tiempo no. Extraño cuando aún creíamos que podíamos cambiar todo solo con voluntad. Pero aún así, sigo intentando». Fue en una de esas mañanas, nubladas, mientras organizaba papeles antiguos, que encontró una carta nunca abierta. Estaba atrapada entre 2 volúmenes de registros administrativos sin remitente. Al abrirla, reconoció la caligrafía de Fernando. La fecha era de años atrás, poco después de su traslado a San Bartolo. La carta decía: «Inés, si alguna vez recibes esta carta, sabe que sigo creyendo. Aunque no vuelvas, aunque no me perdones, verte fue como ver florecer el desierto, sin explicación, pero imposible de negar». Inés apoyó la carta en su pecho y se quedó así un rato sin prisa de devolverla al mundo. El descubrimiento de aquella carta no cambió el pasado, pero confirmó algo que ella siempre sintió, que había sido amada con verdad, aunque sin alarde. Fue ese día que decidió escribir su propia historia, no para exhibirse ni para justificarse, sino para registrar. Con letras firmes y pausadas, comenzó el cuaderno con una frase simple: «Mi nombre es Inés de los Ángeles, y un día aprendí que resistir en silencio es una forma profunda de hablar». En cada página contaba un poco más, no de grandes hechos, sino de las pequeñas elecciones que cambiaron el rumbo de las cosas. El momento en que bajó la cabeza para recoger los vidrios, el instante en que miró al gobernador a los ojos, la tarde en que enseñó a una niña a escribir su propio nombre. Las últimas páginas del cuaderno fueron escritas con más esfuerzo, las manos temblando, pero sin perder la firmeza del alma. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa de la biblioteca, al lado de una flor seca recogida en el jardín de San Bartolo. Después de eso, habló menos. Caminaba poco, dormía más, pero sus ojos aún brillaban cuando veía niños corriendo por el patio, llevando libros y gritando sus nombres con alegría. Un mundo nuevo estaba naciendo, y ella sabía que, de algún modo, había plantado la semilla. No sola, no sin dolor, pero con dignidad. Y eso, en ese lugar marcado por tierra dura y corazones cautelosos, ya era un milagro. En la víspera de su último invierno, Inés sintió que su cuerpo ya no era su aliado. Se despertaba cansada, las manos olvidaban los objetos
y la memoria a veces tropezaba con los detalles. Pero no había miedo en sus gestos, solo un tipo de despedida tranquila, como quien cierra una jornada sabiendo que todo lo importante ya fue dicho, aunque en silencio. Cierta mañana, llamó a la joven bibliotecaria que ahora cuidaba los archivos. Le entregó la llave de su casa, el cuaderno de 1900, tapa gastada y un pedido sencillo. Cuando me vaya, no hagan alarde, solo lean en voz alta las primeras palabras que escribí, y dejen que las demás resuenen donde sea necesario. Partió en una tarde cálida de diciembre, sin dolor ni aviso. Fue encontrada sentada en su silla, con un pañuelo sobre los hombros y un libro abierto en el regazo. El mismo evangelio antiguo que había llevado desde los tiempos de San Bartolo. En el rostro, una leve sonrisa, como si escuchara a alguien llamarla desde 1900. Lejos, pero con una voz familiar y querida. Todo el pueblo vino a rendirle homenaje. No hubo velorio formal, solo una ceremonia sencilla bajo el roble que ella misma plantó años antes, en el jardín trasero, y fue allí, entre raíces y hojas secas, donde su cuerpo descansó. No entre los poderosos, sino entre los que saben escuchar. Lo que vino después no fue olvido. Al contrario, la historia de Inés fue tomando fuerza con el tiempo. Los niños aprendían a leer usando fragmentos de su cuaderno. Los jóvenes escribían sus primeras cartas inspirados en sus palabras. Mujeres que nunca habían tenido voz comenzaron a reunirse en la biblioteca para estudiar juntas, y el patio donde ella tantas veces barrió hojas pasó a llamarse Jardín de los Ángeles, no en referencia a los cielos, sino a la mujer que enseñó que el cielo puede comenzar en la dignidad de un nombre pronunciado en voz alta. Las paredes del alcázar aún guardan su retrato, no en marco dorado, sino tallado en madera simple, con ojos tan vivos que parecían seguir observando todo. Años después, un historiador escribió un libro sobre los gobernadores del territorio. En el capítulo sobre don Fernando de Aranda usó pocas páginas, pero dedicó un anexo entero a Inés, y escribió: él cambió la política, pero ella cambió la forma en que se entiende el poder. Y quizá esa sea la frase que mejor resuma todo. Inés no heredó nada, no conquistó tronos, ni enriqueció, pero dejó una herencia invisible e indestructible, la certeza de que toda verdad silenciosa, cuando se sostiene con coraje, puede transformar un país entero, sin que nadie necesite gritar. Con el tiempo, las nuevas generaciones comenzaron a hablar de Inés, no como figura histórica, sino como símbolo íntimo. En cada hogar con una madre que enseñaba las letras a sus hijos a la luz de una lámpara, había un eco de su voz. En cada niña que se negaba a callar frente a la injusticia, había un fragmento de su mirada. Ella no fundó escuelas oficiales, ni lideró protestas, ni alzó banderas, pero su vida se convirtió en un mapa secreto para quienes buscan dignidad en medio del polvo. Y ese tipo de legado, diferente a las estatuas que se desgastan con el tiempo, solo se fortalece cuando se vive. Un día, una de las niñas de la biblioteca, ya joven adulta, viajó a la capital y fue llamada a hablar en un encuentro de educadores. Cuando subió al escenario, sostenía en las manos el viejo cuaderno de Inés, ahora encuadernado en cuero nuevo, restaurado con cuidado. Leyó en voz alta la primera página como se le había pedido. Mi nombre es Inés de los Ángeles, y un día aprendí que resistir en silencio es una forma profunda de hablar. La sala quedó en silencio. Luego hubo aplausos, pero lo que realmente quedó fue un suspiro colectivo, como si todos, por un momento, recordaran algo que habían olvidado: el poder de la humildad. Esa misma noche, sola en la habitación del hotel, la joven escribió en su propio diario: hoy sentí que mi vida tiene raíces, no porque
alguien importante me aprobó, sino porque una mujer que nunca me conoció me enseñó que no hace falta tener nombre para ser recordada. Y ese fue el ciclo más precioso que Inés dejó, la multiplicación invisible del coraje. Un gesto, una frase, una elección que se niega a ceder al cinismo del mundo. Nada de eso es grandioso para quienes esperan revoluciones ruidosas, pero para quien vive al margen, para quien atraviesa el oeste con las manos llenas de polvo y esperanza, esa es la mayor de todas, las revoluciones. El viejo alcázar aún está en pie. Sus paredes, ahora renovadas, guardan retratos de gobernadores y artefactos de otra época, pero entre los visitantes que pasan, siempre hay quienes se detienen más tiempo frente a una pequeña exposición en la esquina derecha de la biblioteca. Allí están los lentes de Inés, su silla de mimbre, el cuaderno original y una copia de la carta de Fernando. Niños leen en voz alta. Adultos se emocionan en silencio. Y los guías, cuando se les pregunta ¿por qué hay tanto cuidado con una simple criada?, responden con una frase que se volvió enseñanza local. Porque ella nos enseñó que la verdad, cuando se dice con firmeza, puede cambiar hasta el corazón de un rey. En la frontera entre leyenda y recuerdo es donde Inés comenzó a habitar. Algunos dicen que todavía aparece en los sueños de las jóvenes que temen hablar. Otros juran que, en noches muy tranquilas, se puede oír su voz susurrando entre los estantes de la biblioteca, como brisa entre páginas olvidadas. Pero no hay mitificación en eso. Hay presencia, presencia de quien no necesitó levantar bandera ni derramar sangre para cambiar el mundo. Su arma fue la coherencia, su trinchera, el silencio, su victoria, el respeto conquistado en cada pequeño gesto, en cada palabra medida. Por eso, aunque nunca fue coronada, reina hasta hoy en el corazón de quienes saben dónde comienza la verdadera nobleza. Años después, el territorio cambió de nombre, de bandera, de leyes. Pero el nombre de Inés permaneció. Calles pasaron a llamarse Camino de los Ángeles, escuelas adoptaron su historia en los libros, y se creó un feriado regional en su honor. No como fecha oficial, sino como tradición popular. Cada 12 de diciembre, los niños escriben notas con el nombre de la persona más justa que conocen y las ponen bajo la almohada. Dicen que esa noche los sueños son más tranquilos, y quienes tienen el corazón inquieto despiertan más ligeros. No por magia, sino porque recordar a Inés es recordar que hay otras formas de existir y que no todo silencio es debilidad. Una vez, un profesor extranjero preguntó a un viejo agricultor por qué tanta gente aún hablaba de Inés con los ojos llenos de lágrimas. El hombre, que nunca estudió en ninguna escuela, respondió sin dudar, porque ella fue la primera persona que hizo que la justicia cupiera en el tamaño de una vida común. Y quizá esa sea la mejor definición. Inés no fue santa ni heroína, fue mujer. Mujer que entendió temprano que, en el oeste, a veces el mundo solo escucha a quien tiene coraje para mantenerse en pie cuando todo dice que debe doblarse. Y ella permaneció, con los pies firmes en la tierra dura, con el corazón limpio, con el nombre intacto, y así su vida cambió para siempre, y con ella cambió también la historia de un lugar entero. El tiempo pasó como todo en el oeste, dejando marcas en las piedras, arrugas en los árboles y relatos en las manos de quienes trabajan. Pero lo que Inés dejó no se borró. Su trayectoria fue registrada no solo en libros, sino en las elecciones de quienes vinieron después. Cada vez que una mujer del pueblo se negaba a bajar la mirada ante un juez, había un poco de ella allí. Cuando un niño cuestionaba un castigo injusto y pedía ser escuchado, era su nombre el que resonaba, aunque no se pronunciara, porque nombres como el suyo no necesitan estar en placas para existir, están en la memoria de los justos, y eso nadie puede borrarlo. Hoy, quien atraviesa la puerta del
Antiguo Alcázar, ya convertido en museo y centro comunitario, es recibido por una placa de hierro simple fijada a una madera envejecida. En ella se lee: «Aquí vivió Inés de los Ángeles, criada sin apellido, mujer sin dote, voz sin miedo». Y justo debajo, grabado con letras más pequeñas: «La justicia, cuando no se arrodilla, aprende a caminar. No hay oro ni mármol, pero quien toca ese hierro frío siente que allí pulsa algo más duradero que la riqueza, el respeto». Y si algún día alguien pregunta, ¿por qué esta historia fue contada con tanto cuidado?, quizá la mejor respuesta sea la más simple: porque Inés enseñó que la dignidad no necesita hacer ruido, solo necesita resistir. Y por eso, aunque sin corona, ella fue, es y siempre será la mujer que transformó el oeste con el silencio de su coraje.